Muy buenas tardes otra vez. Juan Antonio Bardem, el director de 7 días de enero, no tuvo empacho en abordar en la película que acabamos de contemplar un asunto espinoso sin ocultar su militancia política. En Lágrimas en la lluvia, aunque no profesamos ninguna militancia política, tampoco tenemos reparo en abordar las cuestiones más espinosas, por muy incómodas que resulten a la mentalidad contemporánea. Para abordar tales cuestiones contamos con el consejo y la inspiración de nuestros espectadores que semana tras semana nos hacen llegar a la dirección de correo electrónico que hemos dispuesto para tal fin sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el que nos envía desde México Pedro Fernández Coifer. En el mismo, don Pedro afirma que se ha vuelto un incondicional del programa, que admira profundamente a uno de nuestros invitados habituales, el padre Manuel Carreira, y que le encantaría que dedicásemos una edición de Nuestras Lágrimas a profundizar en el estudio del conquistador Hernán Cortés. Nos vamos ahora a Canarias. Desde allí, María Auxiliadora Hernández nos comenta que disfrutó enormemente adentrándose en la obra del director de cine Rafael Gil, a quien hace 2 semanas dedicamos un programa monográfico y nos pide que hagamos más programas como ese, descubriendo al gran público grandes directores de cine español. Alberto Noriega desde Barcelona nos propone un amplio y variado abanico temático que comienza con las fugas de divisas a paraísos fiscales. Para ilustrar el coloquio considera don Alberto como idónea la emisión de la cinta Dinero Negro de Carlos Benpar. Resulta también un tema interesante para nuestro espectador la mitología griega y nos propone para ilustrar el coloquio el empleo de una película de Mario Camerini titulada Ulises. Otros 2 temas sugeridos por don Alberto serían las adaptaciones de grandes novelas al cine y la importancia de los dobladores en el cine español. Más cosas. Antonio Hernández y su esposa Rosa desean que abordemos en un programa las fricciones y diferencias existentes entre evangélicos y católicos. Gloria Paredes desde Barcelona desea que hablemos del marxismo y sus consecuencias, también de la deshumanización del materialismo y del empleo de la mentira como arma para alcanzar y detentar el poder. José Martínez Peñarroya, arqueólogo, nos propone un programa sobre el protectorado de España en Marruecos. Carlos Estebanez e Isabel Martínez quieren que no nos olvidemos de hablar en Lágrimas en la lluvia del hombre prehistórico. Vamos terminando ya con Dolores Prieto, quien desde Valencia nos propone que, ya que el director del programa es novelista, dediquemos una edición de Lágrimas en la lluvia a explicar los secretos y dificultades del proceso de la escritura de una novela. Por lo demás, ya se lo saben, pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y ahí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender esas peticiones en la medida de lo posible, naturalmente. ¿Creen ustedes que si nosotros tuviésemos la película Ulises de Mario Camerini, protagonizada por Kirk Douglas, una de las películas más bonitas dedicadas, en efecto, a la gran obra de Homero, la Odisea, y en general a la mitología griega, no la habríamos emitido ya? Lo que ocurre es que contamos con solo algunas de las infinitas películas que se han realizado a lo largo de la historia. En cuanto tengamos las películas que ustedes nos solicitan, las pondremos, y sobre todo, para los temas que ustedes nos reclaman, buscaremos entre las que tenemos aquellas que se ajusten y puedan ilustrarlos. Celebro que a muchos de nuestros espectadores les haya gustado el programa de Rafael Gil. Era una figura de nuestra cultura a la que deseamos reivindicar, sobre todo después de haber utilizado tantas de sus películas para ilustrar tantos y tantos temas, y prometo que si en algún momento es posible dedicar un programa a la novela, con muchísimo gusto lo haremos, tal y como nos ha solicitado una de nuestras espectadoras, Dolores Prieto. Gracias a todos por esas peticiones y estén atentos a la programación de Lágrimas en la lluvia, porque iremos dando salida a todas ellas. Esta tarde, como les anunciábamos al principio de este programa, vamos a dedicar esta entrega de Lágrimas en la lluvia a analizar algunos de los mitos más recurrentes que se suelen emplear a la hora de referirse a la transición política española. Y para hablar de tan jugoso y polémico asunto contamos con 4 invitados de excepción que de inmediato paso a presentar. Les está visitando por primera vez el plató de Lágrimas en la lluvia Gabriel Albiach.
es catedrático de Filosofía en la Universidad Complutense, filósofo y escritor. Premio Nacional de Ensayo en 1987 por su obra La sinagoga vacía, y Premio César González Ruano de Periodismo en 2009, es columnista habitual del diario ABC. Es autor de ensayos como De la añoranza del poder o Consolación de la filosofía, Desde la incertidumbre o Sumisiones voluntarias, la invención del sujeto político de Maquiavelo a Spinoza. Pero también ha cultivado la novela e incluso la poesía. Querido Gabriel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un honor contar con tu presencia hoy. Muy agradecido a vosotros y contentísimo de estar aquí rodeado de amigos. Es un placer contar con tu presencia, que además nos ha sido siempre fervorosamente recomendada por la persona que a continuación voy a presentar, que además es una de las personas más solicitadas por nuestros espectadores. Se trata de Antonio García Trevijano, abogado y pensador republicano. En 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de 1000 artículos en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón, y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, del hecho nacional a la conciencia de España, Frente a la gran mentira o Pasiones de servidumbre. Asimismo, es autor de la magna obra Teoría pura de la República, que a todos nuestros espectadores les recomendamos. Querido Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el plató de Lágrimas en la lluvia. Gracias a ti por dos razones. Primero, creo que este programa sobre los mitos de la transición es el más trascendente e importante de todo lo que se ha hecho en los medios públicos españoles desde la muerte de Franco. En segundo lugar, quiero agradecerte que estén invitados, no creo que sea casual, pero a 3 personas íntimas y especialmente Gabriel, con el que me une una amistad tan estrecha y que es la primera vez que viene y que yo estoy feliz, y aunque sintiendo no traer enfrente a alguien a quien combatir. Sí, vas a tenerlo, no lo dudes que lo vas a tener, porque aunque pueda discutir algunos aspectos de la transición, como sin duda tú los vas a discutir, los va a discutir desde perspectivas distintas a las tuyas. Esa persona que las va a discutir, pero desde perspectivas distintas, ya habrán podido ustedes adivinar que se trata de Miguel Ayuso, nuestro querido Miguel Ayuso. Es miembro del Cuerpo Jurídico Militar, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, es director de la benemérita revista Verbo. Es, además, autor de 20 libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias por acudir nuevamente a la llamada de este programa. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo siempre siempre que se puede, procuro agradar a mis amigos, de tal manera que haré lo posible para que Antonio García Trevijano tenga con quien discutir. Eso yo creo que será importante, que tenga con quien discutir, y además seréis 2 contendientes de primer orden. Y cerramos nuestro programa con un invitado también muy querido de este programa, aunque desgraciadamente las últimas veces que habíamos solicitado su presencia no había podido venir. Se trata de Dalmacio Negro, es doctor en Ciencias Políticas, catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y de Ciencia Política. Actualmente es profesor emérito de la Universidad San Pablo CEU y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre su ingente obra podemos destacar títulos como El liberalismo español, Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo y, más recientemente, Historia de las formas del Estado. Querido Dalmacio, muchísimas gracias también por haber accedido a participar en este programa dedicado a los mitos de la transición. Muchas gracias, vengo encantado siempre. Y es un placer contar con tu saber, como es un placer contar con el resto de los invitados. Bueno, creo que la película que hemos visto, aunque sea un comentario sucinto, pero algo debemos decir sobre ella. 7 días
de enero de Juan Antonio Bardén, una película, como ven, de gran dureza, una película descarnada, que trata con un tono muy próximo al documental, pero también al cine de propaganda política, aquellos acontecimientos trágicos que se vivieron en enero del año 1977 con la matanza de unos abogados laboralistas que tenían su despacho en la calle Atocha de Madrid, afiliados al Partido Comunista. Querido Gabriel, sospecho que por aquellos años tú estabas también afiliado al Partido Comunista. No, acababa de salir. ¿Acababas de salir acababa ya? de salir. Quizás unos 5 o 6 meses antes, no te podría decir la fecha con exactitud. En el momento del Comité Central de Roma, yo llegué a la conclusión de que mi militancia en lo que en su momento fue una organización revolucionaria de lucha contra el franquismo había cumplido su ciclo y salí de modo completamente amistoso. Quiero decir con eso que yo estaba fuera, pero que naturalmente cuando se produjo el atentado, lo primero con lo que me encontré es con que algunos de los amigos que estaban allí dentro eran amigos míos. Es el caso concretamente de una persona que en los primeros minutos pensé que había sido asesinada en el atentado y que afortunadamente se libró por apenas minutos. ¿Quién era? Nacho. ¿Qué te ha parecido la película? La película, vamos a ver, cinematográficamente es una película floja. Bardén a mí no es un director que me entusiasme, pero vamos, eso no es mayormente importante. Si quieres, hay algo que desazona un poco y que yo pienso que es atribuible a la duplicidad de guionista. En esa película hay 2 guionistas muy diferentes. Uno que es probablemente el mejor historiador, no probablemente, que es el mejor historiador del Partido Comunista de España, que es Gregorio Morán, autor de un libro imprescindible para conocer el Partido Comunista de España, el único libro que verdaderamente pudo utilizar completa la documentación de archivo, El esplendor y miseria del Partido Comunista de España. El otro guionista es Bardén, y yo creo que en toda la película uno tiene esa impresión de que la película está oscilando entre el aspecto documental y la sentimentalización del relato. Yo diría que el aspecto más de atenimiento a los hechos revela la voluntad de rigor de Morán, mientras que la sentimentalización de los datos vuelca mucho más al estilo Bardem. Eso hace la película, yo creo, desequilibrada. Sí, quizá también es necesario. Vamos a ver, yo creo que esta sentimentalización de la historia, sobre todo en la figura de ese joven de buena familia que se ve arrastrado, ¿no?, al terrorismo, pues creo que también le añade mayor interés humano, quizá, ¿no? Dentro de la película me parece más discutible, insidiosa, difusa. Es en la atribución de responsabilidades pues a una especie de Sanedrín de la extrema derecha que está en la sombra, pero que incluso algunas de sus figuras podrían ser perfectamente reconocibles. Son trasuntos, evidentemente, de personalidades de la época, sobre las que se descarga una responsabilidad que, bueno, eso en ningún momento ha sido probado, ¿no?, pero que en esta película se especula con ello. Dalmacio, ¿qué te ha parecido 7 días de enero de Juan Antonio Bardén? Yo de cine no entiendo mucho, no puedo opinar, pero me ha llamado la atención varias cosas. Una de ellas es un hecho sociológico que creo que responde a uno de los mayores errores del franquismo, de los 3 mayores errores del franquismo, a mi juicio, que es que todos los agitadores hablan con acento andaluz o extremeño. Lo cual está, no sé si es casual o no, pero refleja el hecho de la inmigración disparatada de las provincias hacia unas ciudades que no han seguido el mismo ritmo. El mundo de la construcción es una consecuencia de ese seguidismo de toda la población a las ciudades, cuando precisamente el franquismo, por ser una dictadura, tenía posibilidades de distribuir la industria. Incluso se decía, distribuir la industria más, en vez de concentrarla en Cataluña, en País Vasco, en Madrid para distribuirla más. Eso me ha llamado la atención, yo no sé si es casual o no. Y otro hecho que me ha llamado la atención es un poco, supongo que los hechos responden a la realidad. Yo conozco el suceso, pero no lo he seguido
todo el proceso y supongo que los hechos, vamos, que la descripción... La reconstrucción, del atentado, hasta donde se sabe, sí responde a la realidad. Ya más discutible es, repito, pues ese trasfondo que se le da a la historia, ¿no? Sí, creo que se habló de conspiraciones y demás, no lo sé. Pero eso, hablar de conspiración y demás, refleja una cosa también, y es el desconcierto que se produjo con la transición. El desconcierto que era bastante lógico, porque yo estoy de acuerdo con Antonio García Trevijano en que lo procedente hubiera sido la ruptura, con lo cual no hubiera seguramente habido tanto desconcierto. O si no, lo lógico es que, vamos a ver, es que un problema muy grave es no restaurar siquiera, instaurar una monarquía a finales del siglo XX por la voluntad de una persona. Eso es un fenómeno, porque si fuera una restauración, bueno, restauración no tiene una connotación, pero se trata de una instauración pura y simple. E instaurar cuando en todas partes estaban cayendo las monarquías, cuando la democracia del siglo es democrático, etcétera, me parece un error político descomunal por parte del general Franco. Yo no lo sé. Y lo que pasa es que esta cuestión no se trata en la película. Ya, bueno, pero estás avanzando, digamos. No, pero quiero decir, reflexiones. Si no, estoy simplemente analizando y estoy diciendo que es un error que se refleja en el trasfondo ese, porque eso implica por la necesidad a lo mejor de reconocer el Partido Comunista, implica otras muchas cosas, precisamente por esa dificultad. Lo que la película no estoy juzgando ni a favor ni en contra, sino que estoy... Lo que la película muestra, quizá de forma no intencionada, pero la elocuencia de las imágenes creo que así permite pensarlo, es que la muerte de estos abogados fue un hecho muy determinante en la legalización del Partido Comunista. Porque esas imágenes finales del entierro de los abogados, ¿no? con esas multitudes enarbolando el puño, es casi como una celebración, podría decirse, de la legalización del Partido Comunista. De manera que yo creo que este acontecimiento sí que fue muy nuclear en lo que ocurrió. Del mismo modo que la película creo que deja algunos hilos sueltos. Vemos un policía que está en relaciones tensas, pero al mismo tiempo cómplices, con estos activistas que van luego a desencadenar la matanza, pero parece como que ese policía actúa aisladamente, ¿no? Creo que uno de los temas que en la película no se tocan es hasta qué punto hubo algún tipo de colaboración o inspiración por parte de los servicios de inteligencia, ¿no? en este atentado. Querido Antonio, ¿concuerda esta película con lo que tú recuerdas de aquellos días? Sí, en eso sí. Para mí ha sido muy... Yo he visto la película porque se lo prometí a tu mujer que vería las películas. Porque las primeras no las veía. Y yo cumplo mi palabra, la he visto, me he aburrido tremendamente al final, desde la mitad, pero me ha emocionado mucho la parte de Atocha, que es la de la escalera, la matanza, porque eso sí responde bastante a la realidad. Y yo viví aquellos momentos con tal intensidad y tal sentimiento y tal pena, que la película era tan mala que yo estaba sufriendo mucho de verla. Porque es que la película, yo conozco a Gregorio Morán y coincido algo con lo que ha dicho Gabriel. Gregorio Morán es un buen periodista y un buen historiador. En la película, por cierto, aparece fugazmente en una secuencia. Sí, yo lo conozco y le tengo simpatía. Pero también Bardem tampoco es un director que yo admire mucho. Ni poco, no lo admiro. Y entonces se ve que hay ahí una mezcla donde ha vencido lo mediocre sobre el talento. Hay rasgos pequeños de talento inundados por el afán cinematográfico de hacer atractiva una imagen en una trama aburrida. La trama no tiene nada que ver con el desenlace. Yo he sufrido mucho viendo la película y hubiera hecho lo indecible por no verla. Pero María, el recuerdo de María me lo impedía.
Pero sin embargo reconoces que en la reconstrucción de los hechos sí es bastante fidedigna. He comenzado diciendo que sí. El Matanza de Atocha fue así. Sin embargo dices que el retrato que hace de la extrema derecha te parece poco acertado. Ni la extrema derecha militante, que sí los activistas, no es así por dentro, y en la sociedad franquista, en la boda, los familiares, es todo estereotipado, falso, tópico. Eso no ha sido vivido. La pena es que Gregorio Morán no es novelista, porque eso lo hubiera hecho muchísimo mejor un novelista, con un director cinematográfico, Bardem mismo, si un novelista hubiera hecho la película. Yo tengo la impresión, Antonio, de que el guión original de Gregorio con seguridad iría más en la línea del cine de Pontecorvo, es decir, en la línea del cine político, en el que se suprime la dimensión sentimental para ir a los hechos. Que un novelista no hubiera hecho la novela, entonces sí le hubiera dado un sentimentalismo auténtico, mientras que esto es artificial. ¿Te parece impostado ese aspecto de la película? Miguel, ¿qué te ha parecido? Yo concuerdo 7 días de enero? Concuerdo en general con todo lo que se ha dicho. No soy severísimo con la película, me parece una correcta y en algunos momentos hasta interesante película de propaganda comunista. Yo creo que se puede resumir tan sencillamente como en eso. Por eso es aburrida. Creo que la primera parte tiene más pulso. Yo ya no entro ahora mismo en la correspondencia con la realidad de las categorías e incluso con la reconstrucción sociológica que se hace. En este momento primero, para comentar la película, ni siquiera. Concuerdo con Antonio García Trevijano que es tan manida y tan impostada la reconstrucción que se hace y la imagen que se ofrece de la sociedad franquista e incluso de la extrema derecha, que es irritante por momentos. Pero eso forma parte, en realidad, esa presentación, aparte de la poca finura que demuestra, es que forma parte de la propaganda. Es decir, porque es de propaganda, se tiene que presentar a esa gente de ese modo, mientras que los otros, en este caso, trágicamente, claro, aquí no podemos olvidar que esto responde en su desenlace a algo ocurrido y trágico, ¿verdad? Pero claro, es tan dispar la presentación de una parte de la sociedad y de unos agentes y de otros, idealistas, bondadosos, pacíficos, la libertad, el futuro, lo otro todo son tópicos retóricos que es que suenan a hueco, huelen a podrido, ¿verdad? No, es una película de cine político, de cine de propaganda comunista, creo que correcta, desde el punto de vista cinematográfico, y creo que incluso interesante en la primera mitad. Creo que la presentación de los personajes, pese a todos los estereotipos y pese a todo, creo que hay ahí un poco de pulso, incluso de suspense. Yo no digo que Bardem y Morán pudieran hacer un Chacal, ¿verdad? Probablemente no. Pero hay algunos momentos en los que no desmerece. A mí, sinceramente, después del momento del asesinato, me parece que pierde todo interés, que carece, redondea algunas de las cosas que se han ido exponiendo a través de otra perspectiva. Incluso cinematográficamente es así. Lo que en la primera parte se ve en los disparos desde un lado o se intuyen, en la segunda parte es desde el otro lado, desde donde se producen. Digamos que como se completa la perspectiva, pero claro, ya ausente y sobre todo en el desenlace de las detenciones, ya ahí carece de todo pulso narrativo. A mí me parece que la segunda parte es particularmente mediocre. Sí, bueno, la verdad es que ese método de mostrar un mismo acontecimiento desde distintas perspectivas ya estaba muy explotado por el cine. Recordemos Atraco Perfecto de Stanley Kubrick, por ejemplo, y otras grandes obras de la historia del cine. Yo, pese a todo y pese a que la película efectivamente no me parece extraordinaria, sí me gustaría romper una lanza por Bardem, que más allá de sus apriorismos ideológicos, pues hombre, no en esta película, pero sí que legó grandes obras maestras al cine español como Muerte de un ciclista o Calle Mayor. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor.